Y continuamos trabajando en el campo de la energía. El presidente entregó ayer junto con una compañía, una empresa privada, un nuevo parque eólico, nuevo parque de energía eólica. Y señor, ¿dónde fue el parque? Este nuevo parque que se une al Larimar y que se une al de Los Cocos de Oviedo, este nuevo parque de energía eólica que agrega varias decenas de megavatios al sistema. Nosotros estamos ya en casi en una tercera parte de la energía que produce la República Dominicana es energía limpia. Casi una tercera parte de la energía que producimos es energía limpia, es decir, producida a partir de fuentes limpias, fuentes renovables. En este caso, el parque eólico Agua Clara se llama, un costo de 103 millones de dólares en su primera fase, y en esta misma primera fase aportará 50 megavatios, 50 megavatios al sistema nacional interconectado. Esto es importante, la inversión es de 103 millones de dólares de la multinacional Inkia Energy. Inkia Energy, esto está en Atillo Palma, allá en Montecristi, en Atillo Palma, donde nacen tantas flores, allá donde vive Soraima, es que dice, la dueña de mis amores, dice el merengue. Y señor, en Atillo Palma yo tenía Margot, ese es el merengue de Ñico Lora, creo, Atillo Palma, uno de los clásicos de Ñico Lora. Ahí mismo en Atillo Palma, en Agua Clara, entregó el presidente y la compañía Inkia Energy ayer ese parque eólico que ustedes están viendo ahí. Generadores a partir del viento, eso es lo que quiere decir eólico, de Eolo, que era el dios del viento en la mitología griega. Sí, señor, el dios de la brisa, del viento. Casi la tercera parte ya de la energía dominicana es producida a partir, ya sea de hidroeléctrica o ya sea de energía eólica. Son 25 generadores, esto tiene el tamaño casi del de Los Cocos, de allá de Oviedo. Este en la parte sur, este está en la parte norte, Agua Clara, ahí en Montecristi, 25 generadores. Y además, esto vino con la información de que Punta Catalina ya está generando más de 200 megavatios. 250 ya. Señor, no, estaba en 215 megavatios, la última vez que yo supe. 230 para finales de mes 250. Bien, o sea que estamos hablando de que Punta Catalina va viento en popa también en toda esta primera fase de prueba y de integración ya al sistema nacional interconectado de la primera turbina, el primer gran generador General Electric que ya entró. El otro está en proceso y en poco tiempo, pues ya en este año lo tendremos también produciendo energía para toda la República Dominicana. Es decir que vamos bien en lo que se refiere a energía. 5.400 megavatios activos operacionales en Latinoamérica y el Caribe tiene esta compañía, la Inkia Energy. O sea que ellos han hecho inversiones en energía eólica no solamente aquí, sino en otras partes del Caribe. Dice aquí, usted lo ve, Fran Pacheco, dice Rubén Bichara que Punta Catalina genera 215 megavatios estables, estables. Hay que advertir que estamos hablando de una mega obra, no estamos hablando de un generadorcito cualquiera. No estamos hablando de una plantica, estamos hablando de una obra de magnitudes colosales que está llamada a integrar 700 megavatios a todo el sistema. Está en 215
megavatios ya estables y que ese es un proceso largo, el de integración. Primero el de llevar esa unidad a los 350 megavatios a que tiene que llegar, y segundo el de la próxima unidad, la segunda, que también producirá 350 megavatios más, y cómo todo aquello tiene que ir integrándose al Sistema Nacional Interconectado. Eso requiere de un proceso largo, delicado, complicado, y lo digo porque oí ayer a 3 o 4 de estos periodistas nuestros que como yo se atreven a hablar de cualquier cosa. Sí, digo como yo porque yo tampoco sé nada de esto, pero por lo menos me contengo a la hora de opinar. Y yo oí a unos jóvenes, bueno, no tan jóvenes ya, ¿verdad?, comunicadores desbarrando contra Punta Catalina en uno de esos periodos, de esos matutinos radiales que hay aquí, donde se habla cualquier clase de cosa y se insulta a cualquiera, barren el piso con cualquiera, y estaban barriendo con Punta Catalina, estaban barriendo el piso con todo lo que era Punta Catalina. Y bueno, qué bueno que nosotros estamos respondiendo a estos señorones que saben de todo, integrando 25 nuevos generadores de energía eólica, 50 megavatios más al sistema, y además aclarando Rubén Villara que Punta Catalina ya está generando 215 megavatios estables, dice la declaración del vicepresidente de la CDEE. Sí, señor. Es interesante todo esto porque quiere decir que estamos preparándonos muy, muy bien para el presente y para el porvenir también. Tendremos energía para el desarrollo. Si queremos desarrollo, tenemos que producir energía, y en eso estamos. Y qué bueno que sea energía eólica. Y ya tenemos a Punta Catalina ahí también. Que su impacto ambiental es lo más mínimo posible. Sí, eso se parece, profesor, al cuento del profesor Juan Bosch, 2 pesos de agua, porque resulta que 215 megavatios es mucha energía, pero apenas vamos por medio peso de energía, porque faltan integrarse 150 más de esa, alrededor de 150 más de esa sola planta, claro, y 350 más de la próxima. Qué bueno que nos estamos desarrollando y que vamos por medio peso y estamos esperando el peso y medio que falta de energía. Además, allá mismo en Montecristi, donde se inauguró la planta eólica, el presidente entregó, el gobierno entregó 64 viviendas. Aprovechó ayer, sí, para lo mismo, a través del Instituto Nacional de la Vivienda, y esto quiere decir dignidad para la gente de Montecristi, para 64 familias de Montecristi que hoy amanecen con agua en el grifo, amanecen viviendo con una nueva perspectiva, amanecen con energía eléctrica, amanecen con calles pavimentadas. Esto significa dignidad, y solamente quien ha vivido o quien conoce esa situación, ese drama humano que es vivir en una situación de hacinamiento, 5 personas durmiendo en una misma habitación, sin acceso a agua potable, sin acceso a energía eléctrica, sin acceso a calles pavimentadas, sin acceso a centros de recreación, como se inauguró ayer. Mírelo ahí también, lo que se ve en pantalla es manejo de desechos sólidos integral, como se hablaba con la viceministra, unas casas bien pintadas, bien decoradas. Bueno, digo decoradas con la decoración limpia, fuera, claro, exterior, dignas, ¿verdad? Fuera del hacinamiento en que vivían esas personas, esas 64 familias. Usted iba a decir, iba a emitir mejor no, algún comentario. Mejor no. Pero bueno, esas personas, esas 64 familias. No sé por qué la arquitectura tiene que ser tan mala. Tan medio cuadrada, digamos. Sí, pero muy cuadrada. Pero bueno, viviendas. Y eso que esas están muy mejoradas con respecto a las primeras que se hacían ahí, ¿eh? Sí. Esas están muy, muy mejoradas, aumentados los espacios,
porque la primera era unas cajitas de fósforo que hacía una señora que estaba amiga suya, que hacía unas cajitas. Le llamaban caja de fósforo, es verdad. Mire, no, esto es muy diferente a lo que se estaba haciendo. No, pero quizás todavía obedezca un poco porque es del conjunto de los proyectos INVI Villa Progreso que estaba en construcción. Sí. Es verdad, ha cambiado la arquitectura. Estas quizás obedezcan a una proyección anterior que estaba en gestión, pero igual son 64 viviendas, claro. Son 64 viviendas para 64 familias que van a vivir, que viven desde ayer en una situación mucho más digna. Qué bueno que llega a San Cristóbal, y esto es una política pública que hay que defender y que hay que exigir y pedir que se siga desarrollando. Qué bueno que llega esto. Yo me quiero referir... Tú me permites hacer un breve comentario sobre la caja de fósforo. Miren, yo lo que reivindico es la buena arquitectura, pero además, desde el sector público, yo creo que insistir en soluciones habitacionales casi individuales, sale más costoso. Se podrá decir, bueno, pero es que el dominicano no está acostumbrado a vivir en edificios, y yo lo puedo entender, pero yo crecí en una ciudad donde cuando no era en una pequeña casa con 2 o 3 casas por igual, es decir, el vecindario, del cual uno se sentía parte, maroteaba, brincaba los callejones, las paredes que dividían los patios interiores, maroteaba en las matas de mango del vecino, podía ser de guanábano o de lechosa, o de guayaba, o mango, o mango, o mil cosas. Es decir, en una unidad llamada eso, vecindario, que ya luego barrio, que ya luego sector, que ya luego urbanización. ¿A dónde voy? Mi humilde experiencia me dice que en muchos otros países, donde se ha querido también resolver el tema habitacional, se dan respuestas más modernas. ¿Por qué hacer edificios? ¿Por qué no hacer los edificios como lo hacen los ricos en el Mirador? Por poner el ejemplo. Ya los ricos no se pueden incluso dar el lujo de tener una vivienda individual, aunque la puedan tener. Pero resulta ser que la lógica de la modernidad lo lleva a vivir en edificios. Y entre otras cosas, porque lo que cuesta es la renta de la tierra. Renta de la tierra. Entonces usted agarra aprovechamiento un pedazo, es aprovechamiento del recurso. Usted agarra y en el mismo espacio usted resuelve, no para 64, sino que resuelve para 148 o para 300. Y las soluciones pues son las mismas, hay economía y además se crea también una cultura de que aunque sea en un pedacito, ahí hay un vecindario. Usted tiene que ser parte de un condominio. Y los condominios, hay una ley de condominio. Y eso los obliga a muchas cosas. Ramón, que vivía en un sector balaguerista, en el sentido de hecho por Balaguer, sabe al final las dificultades que es pretender fragmentar las cosas. Porque entonces cada bloque de edificio dice, bueno, conmigo no se mete el otro bloque. Y todo por una cultura habitacional, por una cultura ya del vecindario, en donde a mí no me importa si al otro le roban, o si al otro el agua le llega o no le llega, porque yo estoy más cerca de la cometida. O si al otro se le va la luz y bueno, yo pongo mi planta o lo que ustedes quieran. Yo creo que se sigue insistiendo en la idea de que las cosas se hacen por bondad o por maldad. Y yo no creo que sea por bondad o por maldad. Y hay respuestas más eficientes que otras. Celebro como el que más esta solución habitacional para esas familias que ciertamente merecen eso, que se haga. Insisto en que hay que replantearse el gasto público dirigido también a esto. No es lo mismo la ciudad Juan Bosch, no es lo mismo Boca de Cachón, ni la arquitectura ni el concepto de desarrollo urbano o de desarrollo habitacional de una zona, en donde usted ve que yo no sé cuántas casas tiene Boca de Cachón, pero fíjese que Boca de Cachón es un proyecto.
Y no es que sean muchísimo más casas que esa cajita de fósforo. Con todo respeto a la inversión que ahí se ha hecho, que yo celebro. Pero yo creo que aquí hay gente que quiere vivir desde la pobreza o desde la escasez, quiere vivir como viven los ricos. Que resulta ya que no quieren vivir en casas unifamiliares por más grandes que sean. Y en los sitios más caros, como pueden ser, qué sé yo, vámonos para Punta Cana. Los ricos viven en apartamentos que están cerca de la marina, pero viven cerca de todo el mundo y con un concepto en donde están todos obligados a una misma cosa. Y es un poco porque yo creo que hay que replantear la pertinencia de ciertas soluciones que al final de cuentas lo que hacen es multiplicar, pero en una escala un poquito más grande, los problemas que debemos de ir superando. Yo asumo que es que hay compromisos. En el caso de los proyectos INVI Villa Progreso, que se llaman así dependiendo de, ¿verdad? INVI Villa Progreso es el primer nombre, el apellido dependiendo de donde se inauguren. Son compromisos quizás desde hace 10 años, 5 años, 20 años de personas damnificadas que se le debía y que estaba en proyección entregar esta. Y como usted dice, y como hablábamos con la ministra, la viceministra hace algún momento, desde el gobierno está esa visión de hábitat, de condominio, de que la gente viva en condominio y que se trabaje incluso como cooperativa, como un sistema cooperativo de comunidad, de las comunas, ¿verdad? De la gestión del colectivo, de los temas colectivos. Correcto, es así. Pero bueno, mientras tanto, esas 64 familias que se le debía... Celebramos con ellos. Que había una deuda social con esas personas y que estaba proyectado posiblemente en el Instituto Nacional de la Vivienda, realizar esta inversión, pues se le entregó ayer. Yo quiero referirme a... No quiera mucho porque no queda mucho tiempo. Un tema un tanto internacional. Bueno, que sea un rapidito. Un rapidito, entonces. Esta semana el expresidente de Brasil desde la cárcel, Luis Ignacio Lula da Silva, emitió un artículo. Él señalaba, qué sé yo, elementos interesantes que quería compartir. Dentro del artículo dice, lo que más me angustia, sin embargo, es lo que pasa en Brasil, el sufrimiento del pueblo. Los derechos del pueblo y la ciudadanía han sido revocados mientras imponen recortes a los salarios, la precarización del empleo, el alza del costo de la vida. Entregamos la soberanía nacional, nuestras riquezas, nuestras empresas y hasta nuestro territorio para satisfacer intereses extranjeros. Hoy está claro que mi condena fue parte de un movimiento político a partir de la reelección de la presidenta Dilma Rousseff en 2014. Derrotada en las urnas por cuarta vez consecutiva, la oposición eligió el camino del golpe para volver al poder, retomando el vicio autoritario de las clases dominantes brasileñas. Y en ese mismo artículo señala el presidente Lula da Silva que quizá su pecado fue promover 22 millones de empleos, de nuevos empleados en Brasil, y sacar a 32 millones de personas de la pobreza y multiplicar el Producto Interno Bruto de Brasil por 5 en 12 años de gobierno entre Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Vaya nuestra solidaridad con el expresidente brasileño Lula da Silva, que desde esta tribuna entendemos que fue injustamente encarcelado y que, bueno, cumple esa pena, que esperamos que pronto salga de prisión. Ayer, bien. Bueno, ya le dejamos el tema de los 42 sujetos que resultan ser legisladores. Sí, eso se nos queda ahí en el tintero. Eso no vale la pena. Eso no vale la pena. Eso no vale la pena. ¿De qué usted está hablando? Más vale la pena las playas que han sido cerradas, los balnearios, los 130. Sí. De eso vamos a hablar con el COE próximamente. Así que usted quédese ahí con el canal 4RD porque de contenido sí que tenemos, no de cosas como esa, que no tienen mucha importancia, pero, ¿verdad? Sino de cosas de sí, porque además no se necesitan tanto para lo que se va a hacer. No, ¿verdad? ¿Verdad, Ramón? Quédese ahí, no se mueva. No.